Dios les bendiga, amados hermanos. Esta mañana de domingo 3 de mayo estamos dando ya inicio a un nuevo mes y las misericordias de Dios siempre son nuevas para nosotros cada mañana. Esta mañana es una gran bendición, es un gran privilegio, un honor poder dirigirme hacia ti, ahí en el lugar donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo o donde quiera que tú estés. Si estás fuera de nuestro país también, te damos la más cordial bienvenida esta mañana a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Agradecemos a los hermanos de Iglesia Nueva Vida y a aquellos también hermanos de otras congregaciones que nos estuvieron diciendo en la semana que se unieron a nosotros el pasado miércoles en el día de evangelismo. Si tú me estás escuchando esta mañana y no compartiste la palabra del Señor con alguien el miércoles, puedes hacerlo esta semana. Tenemos que compartir la palabra del Señor con cuantas personas nosotros podamos. Ese es el llamado que el Señor nos hace en estos tiempos tan difíciles. Sabemos que el Evangelio, Jesucristo, sigue siendo la solución para los problemas de nuestro país y del mundo entero. Quiero, hermanos, que comencemos esta mañana, este tiempo, dándole gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido, lo bueno que Él es con nosotros, por todo lo que Él hace a favor de nuestras vidas. A medida que se van agregando más hermanos, se están conectando a esta transmisión tan especial, vamos a orar al Señor y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Buen Dios, te damos gracias esta mañana de domingo 3 de mayo, Señor, por este mes que estamos dando inicio ya. Gracias, Señor, por mis hermanos que se están conectando a la palabra, Señor, este domingo. Gracias porque nos vas a hablar grande y poderosamente, Señor Jesús. Te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra esta preciosa mañana. Que lo que mis hermanos van a escuchar a través de sus pantallas esta preciosa mañana pueda quedar grabado en sus corazones, Señor, y que puedas hablar grandemente a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Es una gran bendición, hermanos, poder compartir el lindo mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero que vayas ahí a tu Biblia, por favor, y vamos al último libro de las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Lo puedes ver acá abajo de tu pantalla y leemos la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora el versículo 3 dice algo muy especial. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta mañana yo quiero hablarles bajo el título Aparentemente vivos. Aparentemente vivos. El domingo anterior estuvimos hablando siempre acerca del mensaje a la iglesia en Éfeso. Usted ha de recordar lo que hablamos el domingo anterior, el mensaje que Jesucristo le da a esta iglesia en Éfeso, y el mensaje central: has dejado tu primer amor.
Ahora el mensaje que estamos meditando esta mañana es el mensaje para la iglesia en Sardis. Sardis también era una de las 7 iglesias del Asia Menor. Sardis estaba ubicada más o menos en donde hoy es Turquía, para que tengamos una idea ahí en el contexto geográfico. Jesucristo le habla a esta iglesia en Sardis porque había fallado, escuche, en algo bien clave. Esta iglesia había fallado en algo bien clave. Dios, que conoce todas las cosas, distingue en esta iglesia en Sardis que esta iglesia está muerta. Aunque aparentemente parecía que tenía vida, pero Jesucristo le dice a esta iglesia que está muerta. Estamos hablando de un grave problema. Un grave problema. Una iglesia que parecía estar viva, pero Jesucristo mismo le dice: pareces estar viva, pero estás muerta. Hay una gran diferencia, mis amados hermanos, entre las apariencias y la realidad. Hay una gran diferencia. Tú que me estás escuchando esta mañana, medita en esto, por favor, medita. Hay una gran diferencia entre las apariencias y la realidad. No es lo mismo. Es hablar de dos cosas distintas. Cuando hablamos de apariencias, hablamos de algo. Cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de algo totalmente distinto. Esta mañana me gustaría señalar al menos 3 puntos. 3 puntos importantes en este mensaje que Jesucristo da a la iglesia en Sardis. El primer punto que a mí me gustaría señalar, y yo quiero que veamos este primer punto, es, número 1, la condición de la iglesia en Sardis. ¿Cuál era la condición de esta iglesia ubicada allí en Sardis? En el versículo 1 dice Jesucristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la condición de la iglesia en Sardis. Esa es la condición que Jesucristo está haciendo resaltar para la iglesia en Sardis. Esta iglesia aparentaba estar viva, pero estaba muerta espiritualmente. ¿Escuchaste eso? Aparentaba estar viva, pero estaba muerta espiritualmente. Oye, hermano, este es un mensaje duro de recibir. Este es un mensaje durísimo de escuchar. Y se lo está diciendo Jesucristo mismo a la iglesia en Sardis. Aparentas estar viva, pero estás muerta. Dios estaba haciendo un diagnóstico. Jesucristo estaba haciendo un diagnóstico allí. Un rayos X. Y Jesucristo dice: aparentas estar viva, pero estás muerta. Este mensaje nos recuerda que Dios lo sabe absolutamente todo. Dios lo sabe absolutamente todo. Lo decía el domingo anterior y te lo vuelvo a decir este domingo. A Dios no lo podemos engañar con las apariencias. Es algo duro de escuchar, pero a Dios no lo podemos engañar con nuestras apariencias. La iglesia en Sardis se había preocupado por cuidar muy bien lo que el hombre puede ver. La iglesia en Sardis estaba muy preocupada por las apariencias. La iglesia en Sardis se había preocupado por cuidar lo externo. Pero se olvidaron de que Dios lo que mira es el corazón. Jesucristo lo que ve es tu corazón. Jesucristo no ve tus apariencias. Lo decíamos el domingo anterior. Te lo vuelvo a decir este domingo, 3 de mayo. Jesucristo no ve tus apariencias. Jesucristo no ve tu condición en la cual tú estás, externa. Jesucristo lo que ve es tu corazón. Pero ahora, ¿qué significa la expresión que tiene el nombre de que vive, pero que está muerto? Jesucristo le da estas palabras: tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerta. Le dice a la iglesia en Sardis. ¿Qué significa esto? Significa que muchos
dicen ser cristianos y sus acciones dicen lo contrario. Escucha bien esto. Muchos dicen ser cristianos, pero sus acciones dicen lo contrario. Escucha bien esto, por favor. Que Dios nos ayude. Muchos dicen ser seguidores de Jesucristo, pero sus acciones dicen lo contrario. Son vidas que no reflejan el nacimiento de Jesucristo en su corazón. Significa vivir en hipocresía, aparentar algo que no somos. Si hay algo bien difícil, amado hermano, que me escuchas esta mañana, es aparentar algo que no somos. Jesucristo habla, y aquí en uno de los evangelios, en el evangelio según San Mateo, capítulo 23, en el versículo 27, Jesucristo dice unas palabras bien duras. Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda la inmundicia. Qué palabras más duras, qué palabras más difíciles. Jesús está comparando a los escribas y fariseos y les está diciendo hipócritas. Tienen mucha similitud a sepulcros blanqueados. Por fuera están adornados, están bien pintados, pero por dentro dice, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mira lo que se había convertido Sardis para Satanás. La iglesia que estaba en Sardis se había convertido para Satanás en un inofensivo grupo religioso. Estaban muertos espiritualmente. No representaban una amenaza para Satanás. Tenían apariencia que estaban vivos, pero no representaban una amenaza para Satanás. Dios nos ha llamado para que seamos sal del mundo. La palabra del Señor lo dice. Para que seamos luz en el mundo. A eso nos ha llamado Dios. Pero la iglesia en Sardis eran sal, pero eran insípidos. No tenían sabor. La iglesia en Sardis era luz, pero no alumbraba. Dios nos ha llamado a que seamos luz en medio de la oscuridad. En estos tiempos tan difíciles que vivimos, iglesia del Señor, iglesia Nueva Vida, hermanos de otras congregaciones que me escuchan, esta mañana de domingo, Dios nos ha llamado a que seamos luz en medio de la oscuridad. Dios no te ha llamado a que te parezcas a los otros. Dios te ha llamado a que alumbres, a que seamos la sal del mundo, la sal de esta tierra. ¿De qué manera, pastor? Dios nos ha llamado a que evangelicemos. Evangeliza. Comparte la palabra del Señor. Testifica con tu testimonio. Evangeliza con tu testimonio. Evangeliza con tus acciones. Evangeliza con tu proceder. ¿Qué es lo que las personas están viendo en tus redes sociales? ¿Qué tipo de contenido tú estás publicando en las redes sociales? ¿Acaso compartes publicaciones de otras personas y ahí en medio de esa publicación va una palabra que al Señor no le agrada? ¿Una imagen que al Señor no le agrada? ¿Un fondo musical que al Señor no le agrada? ¿Estás evangelizando con tu testimonio? Iglesia, sí, es contigo que me estás escuchando a través de esta pantalla. No lo estoy diciendo por si al caso, no lo estoy diciendo por ti, te lo estoy diciendo a ti que me estás escuchando. El Señor dice: basta ya de apariencias. Yo quiero una iglesia que esté limpia. Yo quiero una iglesia que esté preparada. El Señor viene de un momento a otro, iglesia, y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Con las apariencias no vamos a entrar al cielo.
Usted me preguntará a través, ahí en la pantalla, ahí en su hogar donde usted está: Pastor Nahum, ¿y usted es perfecto? Claro que no soy perfecto, no lo soy. Pero busquemos al Señor, busquemos su presencia. El Señor no va a venir por una iglesia que se valga de las apariencias. Es necesario que hablemos del plan de salvación a otros. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que está agonizando en la inmundicia. Con las apariencias nosotros no logramos compartir el mensaje. Necesitamos evangelizar. Ahí en tu celular, que a lo mejor tienes en tus manos, ese medio de comunicación puede servir para que compartas la palabra del Señor con aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Habla vida, se luce en las tinieblas. Habla palabra de vida a esas personas en el nombre de Jesús. El primer punto que acabamos de ver es la condición de la iglesia en Sardis. Ahora yo quiero que veamos el punto número 2. Las advertencias a la iglesia en Sardis. Ya vimos la condición. Ahora en el punto 2 vamos a ver las advertencias a la iglesia en Sardis. Así como un doctor aplica primeros auxilios a una persona que ha dejado de respirar por A o B motivo, esa persona acaba de dejar de respirar y es necesario aplicar los primeros auxilios. Dios está tratando de revivir a la iglesia en Sardis. Una iglesia que está a punto de morir porque se vive de sus apariencias. Y Dios, que ve mucho más allá del exterior, les está diciendo: ustedes parecen estar vivos, tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Dios está tratando de revivir a la iglesia en Sardis. Y le dice estas palabras. Ve ahí el versículo 2. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Vamos al versículo 2. Jesucristo le dice a la iglesia en Sardis: sé vigilante. Sé vigilante. Si vamos al diccionario y buscamos la palabra vigilar, nos encontramos que la palabra vigilar significa observar atentamente, escucha, y estar alerta para evitar sufrir algún daño o peligro. Sé vigilante, le dice Jesucristo a la iglesia en Sardis. Iglesia del Señor, hoy en estos tiempos necesitamos ser vigilantes. La maldad ha crecido. Las malas intenciones han crecido. Necesitamos estar vigilantes. Necesitamos estar alertas para sufrir el daño que este mundo nos quiere hacer a través del pecado, iglesia. Necesitamos estar vigilantes. ¿De qué cosas necesitamos estar vigilantes? Necesitamos estar vigilantes de nuestra vida espiritual. Tú que me escuchas, necesitamos estar vigilantes de nuestra vida espiritual. Vigila tu vida espiritual. Sé que has caído muchas veces, caemos muchas veces, pero el secreto está en levantarse en el nombre de Jesús. El secreto está en levantarnos, iglesia. Si te caíste, no te quedes postrado, no te quedes tirado en el suelo. Pídele a Dios que te ayude a que te levantes. El Señor te quiere levantar, pero no va a suceder nada si tú no le das lugar al Señor a que Él te levante. Allí en el versículo 2 sigue diciendo: afirma las otras cosas que están para morir, que están a punto de morir. Afirma las cosas que están para morir, le dice Jesucristo a la iglesia en Sardis. No dejes morir tu pasión por Cristo. No dejes morir tu pasión por Jesucristo. Si te caíste, levántate, pero no dejes morir tu pasión por Jesucristo. Hay un gran peligro cuando descuidamos nuestra relación con Dios.
Y sabes que uno de esos peligros cuando descuidamos nuestra relación con Dios es que nos volvemos sordos y no podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, hay un grave peligro, y es que no estamos aptos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Si has descuidado tu relación con Dios, no vas a escuchar su voz. No vas a escuchar su voz. Escúchame bien, no vas a oír la voz de Dios. Tienes que estar alerta a tu relación con Dios. En el versículo 3, Jesucristo dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El domingo pasado hablábamos de regresar al primer amor con Jesucristo. Tenemos que regresar, iglesia del Señor, a ese primer amor. Retomo las palabras del domingo anterior. Retomemos el primer amor. Necesitamos regresar a ese punto. Y el versículo 3 sigue diciendo: arrepiéntete. Tú que me estás escuchando, si hay cosas en las que estás fallando, haz un alto, por favor. Medita, haz un alto. Muchas veces necesitamos redireccionar nuestras actitudes, nuestras acciones. Debemos de volver a las sendas antiguas, iglesia. A esos tiempos en los que orábamos fervientemente, a los que ayunábamos fervientemente, en los que tomábamos las sagradas escrituras con esa devoción, con esa hambre de saber, con esa sed de escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra. Necesitamos regresar a esos tiempos. Pon atención a lo que te voy a decir esta mañana. No es suficiente reconocer el error. No es suficiente reconocer el error. Necesitamos tener un arrepentimiento de corazón. Te lo vuelvo a repetir esta mañana. No es suficiente reconocer el error. Tenemos que tener un arrepentimiento de corazón. Quiero que te quede bien claro eso esta mañana. El versículo 3 dice: pues si no velas, dice Jesucristo, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué triste. Pablo, el apóstol Pablo, explica esto a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 2. Quiero que pongas mucha atención en este punto, por favor. Dice Pablo a los tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero Pablo aclara esto más adelante. En el 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 4 al 6, Pablo aclara lo que leí ese versículo. Y dice: mas vosotros, hermanos, escuchen bien, no estáis en tinieblas, para que el día del Señor os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está claro. Jesucristo le dice a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Sardis: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si no estamos velando, esa palabra aplica. Si tú no estás velando en tu vida espiritual, si no estás alerta en tu vida espiritual, esa palabra aplica para ti. Entonces el Señor vendrá por su iglesia y vendrá entonces sí como ladrón en la noche, porque no estás velando. Pero Pablo dice esta palabra: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que el día del Señor os sorprenda como ladrón en la noche. Porque vosotros sois hijos de luz. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Estas son las advertencias que Jesucristo da a la iglesia en Sardis. Ahora, como todo mensaje que Jesucristo da, siempre hay una promesa. Siempre hay una promesa que Jesucristo hace. Siempre hay una consolación después de la exhortación. Y el tercer lugar, el tercer punto importante que yo quiero señalar esta mañana, escúchame bien, es la promesa para la iglesia que se arrepiente. En la iglesia de Sardis había unos pocos conforme al corazón de Dios. Unos pocos conforme al corazón de Dios. Y Jesucristo se los hace ver y les dice en el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Porque son dignas. Ahora, en el versículo 5 encontramos una promesa inquebrantable de parte del Señor. Encontramos una promesa tan preciosa para la iglesia que se arrepiente. Para ti que me estás escuchando, si estás dispuesto a corregir tus pasos, a corregir tus deficiencias, hay una promesa. Esta promesa Jesucristo se la hace a la iglesia en Sardis y nos la está haciendo a nosotros también esta mañana. Escúchame bien. El versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Gloria a Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados hermanos, el pecado paraliza y nos saca del camino. Yo sé que las tentaciones son muchas, las ocasiones de caer son muchas, pero al resistir, el galardón es mucho más grande. Esa es la grandeza de resistir. Esa es la grandeza de volver a las sendas antiguas. A manera de concluir, hermanos, quiero decirles estas palabras. La iglesia en Sardis tenía una apariencia externa de estar viva, pero estaba muerta. Ese pero que mencioné es un pero bien difícil, bien duro. Tenía apariencia de estar viva, pero estaba muerta. A Jesucristo no lo engañamos con las apariencias, amada iglesia. A Jesucristo no lo engañamos con las apariencias. Jesucristo ve mucho más allá de las apariencias. Jesucristo ve tu corazón. A ti que me estás escuchando esta mañana, Jesucristo ve tu corazón. Él no se agrada de las apariencias. A Jesucristo no le importan las apariencias. Él lo sabe todo. Necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. No necesitamos tener apariencias de ser cristianos, de ser hijos de Dios. No necesitamos esas apariencias. Porque cuando realmente lo vives en tu corazón, automáticamente tú vas a testificar de que Cristo vive en ti. Pero el grave problema que tenía la iglesia en Sardis era que aparentaban estar vivos, pero Jesucristo le dice: están muertos. Hay un hecho que va a acontecer muy pronto, escúchame bien, muy pronto, y es el rapto de la iglesia. Es la venida de Cristo por la iglesia. Tú tienes que estar preparado para la venida de Cristo. Tienes que estar preparado. Tú no te vas a ir, no nos vamos a ir, iglesia, con el Señor si estamos valiéndonos de nuestras apariencias. Escúchame bien. Nuestras apariencias, tu apariencia no te va a salvar.
no te va a dar un boleto a la presencia del Señor. Las apariencias no van a hacer eso. Yo te felicito si tú tienes una Biblia tan linda, una Biblia nueva. La tienes bien cuidada, pero lee tu Biblia. Las apariencias, el Señor no se vale de las apariencias de nosotros. A ti, amigo que me escuchas esta mañana de domingo, si no has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres hacerlo, puedes hacerlo esta mañana. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Es la mejor decisión. El ser humano toma muchas decisiones en su vida, pero el aceptar a Jesucristo es la mejor decisión que puedes tomar. Si tú quieres aceptar a Cristo esta mañana, te invito a que hagas esta oración. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Te agradezco por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, por morir por mí en mi lugar. Reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo, te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor. Ayúdame a serte fiel hasta el último día de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Que tu fe no decaiga. Los días son duros, son difíciles, pero en el Señor tenemos la victoria. Amada iglesia del Señor, es una gran bendición haber compartido este mensaje en la palabra del Señor a tu vida, a tu corazón. Las palabras del Señor Jesús fueron claras para la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero también le da las palabras de advertencia: sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esas son las palabras del Señor. Un día nosotros andaremos con vestiduras blancas, pero necesitamos volver a las sendas antiguas. Vivir la palabra del Señor. Demostrar que hemos nacido de nuevo. Reciban un cordial saludo de parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia. Les amamos desde lo más profundo de nuestro corazón y les extrañamos tenerles acá en este lugar. Sé que muy pronto estaremos aquí adorando al Señor como antes lo hacíamos, pero para mientras las indicaciones son que nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Si no tienes que salir, no lo hagas, por favor. Si no es necesario, no salgas. No salgas de tu casa. Ahí en la casa nosotros podemos estar, ahí donde tú estás, podemos estar en los hogares buscando la presencia del Señor. No salgas de casa si no es necesario. Quiero despedir este tiempo en un tiempo de oración y pedirle al Señor que nos ayude en este mes que damos inicio y que sea la cobertura del Señor sobre cada uno de nosotros. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces a favor de nuestras vidas. Gracias por cada hermano que aún permanece conectado a esta transmisión. Gracias, Señor, te doy por sus familias. Señor, si hay algún hermano que está padeciendo alguna enfermedad y que está viendo, escuchando esta transmisión, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que quites esa enfermedad, Señor, que quites ese dolor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Padre, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos da oportunidad de ser sanados. Reconocemos esa promesa y esa oportunidad que tenemos. Y reconocemos tu poder, Señor. Sabemos que tú eres omnipotente, Señor, y que puedes tocar a mi hermano, mi hermana que está enfermo esta mañana. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos guardes de cualquier peligro. A mis hermanos que andan en las calles, Señor, trabajando, que andan laborando, te pido que les guardes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos una vez más
por nuestro país, Señor, por nuestro presidente, por nuestro gobierno. Señor, te pedimos por los médicos, por el personal de enfermería, Señor, el personal de limpieza en los hospitales. Guárdales, Señor Jesús, ayúdales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdales, ayuda a los cuerpos de seguridad, Señor, a los policías, a los soldados, Señor, a los agentes del campo, a los vigilantes, Señor, de las empresas privadas, a todos los que están desempeñando, Señor, esa obra en las calles. Ayúdales, guárdales, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Amén y amén. Hay una palabra el próximo martes para cada uno de nosotros, una palabra muy especial. No te la pierdas, por favor, en la transmisión en vivo. Este próximo martes a las 7 de la noche vamos a estar hablando bajo el título Un Dios que suple nuestras necesidades. Una palabra muy especial que vamos a estar predicando el próximo martes 5 de mayo. Con la ayuda del Señor aquí vamos a estar para poder hablar de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.